Hola, mi platanito. ¿Quieres aprender a programar desde cero hasta un nivel avanzado y más específico? Quédate en este vídeo porque podrás comprobar una estructura general del camino que seguiremos para tu desarrollo. ¿Habéis estado viendo mi hermosa carita? Un momentito, por favor. Aquí. Madre mía. Todavía me tengo que acostumbrar a estas cosas, te lo digo. Bueno, no es la mejor sesión del mundo, es así chill. Yo quería algo un poquito más. Pum, 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 pum. Bueno, no problem. Hemos dicho que íbamos a poner aquí colorcitos para hacer algo más pechocho. Ponérselo a darle. Tenemos un azulito. ¿Qué azulito le ponemos? Venga, fundamentos de la programación. Dentro de los fundamentos de la programación vamos a añadir bueno, los fundamentos de la programación al final, esto tal y como lo quiero ver yo, esto es easy. Aquí ahora sí le cambiamos el color a normal. Esto básicamente es cómo declarar variables, cómo asignar valores a esas variables. Esto es una estructura un poquito general, ¿eh? Y ahora después, a continuación, especificaremos y desarrollar. Vamos a hacer una cosa. Hemos dicho que lo íbamos a hacer bonito, ¿no? Pues se compone de los siguientes elementos. Declarar, hemos dicho, declarar variables, asignar valores a esas variables, espérate que creo que me están escribiendo por aquí y me lío todo, vale. Es el wizard, por cierto. Vale. Perdón. Uso de bucles. Uso de condiciones. Y vamos a poner aquí más conceptos generales. Todos estos conceptos, como por ejemplo clases, objetos, uso de la memoria, no sé, estructuras de datos, tratamiento de esos datos, etcétera, ya lo iremos viendo. Todo eso va a terminar, todos estos elementos vale. Llevo 4 minutos hablando solo, pero no pasa nada. A ver, lo que iba diciendo. Al final los diagramas de flujo y los pseudocódigos nos aportan una visión, a mi manera de verlo, más sencilla de lo que se puede realizar con algunos de los fundamentos de la programación. Incluso si añadimos los pseudocódigos, ya no tendríamos que añadir con algunos, o sea, sino se podrían realizar con los fundamentos de la programación. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Lo diré. Los diagramas se representan de una manera, pues mediante figuras y líneas, y de una manera un poco más visual. No es algo tan escrito, ¿vale? Es algo más, es un diagrama al final. Mientras que los pseudocódigos es como la traducción del lenguaje natural de tu código. Si tú piensas un algoritmo, que bueno, un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema, básicamente. Y antes de escribir en código o escribir en ese lenguaje de programación, haces como un pseudocódigo, que es lo que va a ser tu código, pero te lo escribes como lo que estamos escribiendo aquí, ¿vale? Es, no sé, es easy peasy en verdad. Ni para ti ni para mí, ¿vale? Eso, listo.
¿vale? Aquí, bueno, sí, aquí ya hemos dicho uso de memoria y tal. Entonces, punto número 3. Para mí, lo siguiente que vamos a hacer después de haber aprendido los fundamentos de la programación, diagramas de flujos y pseudocódigo, esto será una clase a lo sumo. Una clase a lo sumo, no va a ser más de una clase esto, porque no me apetece perder tanto tiempo en esto, básicamente. Vale. Estos son los diagramas. Yo después de... Bueno, a ver, es que los fundamentos de la programación van a entrar muchas cosas, ya lo veréis. Estos son varias clases. Y vamos a hablar de mucho porque hablaremos pues de los fundamentos de la programación, de estructura de datos y algoritmos, hasta llegar a la programación orientada a objetos. Hay un camino, haremos muchos ejercicios y muchos rollos, así que con calma. Y cuando ya tengamos esos fundamentos y esas cosas bien aprendidas y bien... Lo siguiente para mí, que es lo que estaba diciendo, clarísimamente, bases de datos. Sí. Para mí, y para... porque es lo que me mola, la base de datos... Joder, no voy a poner el color que era, aquí estaba. Las bases de datos me molan, son interesantes y al final con la larga creo que puedes entender que puedes hacer muchas cosas con las bases de datos, no solo revisar datos, que es básicamente a lo que muchas veces me dedico yo. Es la base de datos. Aquí lo que vamos a aprender básicamente... ¿A poco? Vale, aquí lo que vamos a entender es, lo que vamos a hacer es comprender, ¿cómo se dice esto? Comprender los conceptos de las bases de datos, cómo se relacionan tablas de datos entre sí, cómo obtener datos, etcétera. Cómo trabajar al final con datos y si... Aquí vamos a enseñar básicamente eso, cómo es la gestión de la base de datos y el día a día en una base de datos, porque esto después más adelante lo vamos a aplicar para la última parte de esta estructura, ¿vale? Entonces, bueno, ya entenderéis por qué vamos a llegar a hasta este punto. Porque al final se pueden hacer más cosas, podríamos meternos con Big Data, nos meteremos posiblemente, ya veréis por qué. Pero básicamente para el punto al final al que quiero llegar con estas clases, con saber cómo trabajar con datos, el tratamiento y la gestión de datos es más que suficiente. No tendríamos que hacer mucho más. Lo que sí podríamos hacer como manera opcional, aquí está claro que entra pues la creación, actualización, eliminación de datos, de tablas, ya lo veréis. De manera opcional, lo que podríamos enseñar aquí serían los triggers, que son disparadores. Esto es lo que le dice, por ejemplo, a la base de datos: oye, cuando entre tal dato en tal tabla, tú lanza esto y haz magia. Pues estos son los triggers, son disparadores. Y funciones. Las funciones, ya lo veréis en una base de datos, son básicamente lo mismo que las funciones en un código. Hacen cierto trabajo con una base de datos. Tú puedes crear una función que diga, vale, dado este parámetro de entrada de la base de datos, haz X trabajo, consigue X cosa y me devuelves estos valores. Y ya está. Y listo, calisto. Y triggers era con 2G. Correcto. Google. Qué listo es Google cuando quiere. El hijo de puta.
muchas cosas en las bases de datos. Hay que entender también cómo están formadas antes que de esto. Después la gestión de la base de datos, cómo realizar creaciones de tabla, eliminaciones de tabla, actualizaciones de tabla, cómo crear un esquema entidad-relación, cómo crear las relaciones de las tablas uno a uno, uno a todos, todos a todos. Hay muchas cosas que mirar aquí, la verdad. Todo un mundo muy extenso. Vale. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a hacer lo que se denomina programación web. ¿Vale? Programación web. No sé por qué he quitado yo. Y aquí no varias. No varias. Muchísimas clases aquí. Nada, es que lo voy a poner aquí. Toda la vida. Porque va a ser toda la vida. Esta es la relación más larga. Te lo digo. La informática, por desgracia. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Vale. Pam, pam, pam. A ver, esto básicamente es la estructura general de las clases. Ahora vamos a ir profundizando en cada una de ellas. No quiere decir que lo vayamos a hacer todo hoy. Pero, programación web. Aquí, básicamente, creo que he hablado muy rápido antes, pero bueno, da igual. Es lo que hay, papu. Aquí básicamente nos vamos a centrar a lo que me dedico yo, que es la parte back de el back end de la web, en el back end, ¿vale? En el backend. ¿Por qué? Básicamente porque es a lo que me dedico yo, es a lo que más soltura tengo, que tampoco es que sea el puto amo, ni mucho menos. Pero es lo que creo que os podría enseñar. Entonces, bueno, pues creo que si hay algo de lo que puedo enseñar, pues es de esto y no de la otra parte, que ya veréis ahora qué es. Esto es la parte que la gente no ve. Es decir, la gestión y tratamiento de los datos que serán enviados para su posterior muestra, para su posterior muestra, por decirlo así, ¿vale? También se construye aquí, se construye la lógica de interacción entre nuestra web y la base de datos, ¿vale? Vale, aquí, para que nos vayamos entendiendo, veremos configuración y conexión base de datos. Veremos arquitecturas de programación. Arquitecturas, ¿sí? No, arquitecturas. Conexión. Vale, vamos a llamarlas arquitecturas. ¿Qué veremos también? Bueno, veremos cómo se trabaja. No, es que cómo se trabaja tampoco. Configuración y conexión a base de datos, arquitectura. Bueno, librerías. Es que también veremos muchas cosas, tío. Veremos muchas cosas también aquí. Entonces esto ya lo iremos construyendo poco a poco. De las cosas como son. Poco a poco. No, pero por lo menos es tranquilita esta canción.
Vale. Entonces, bueno, yo creo que así más o menos quedaría lo que va siendo la estructura general de lo que va a ser esta hiper mega ultra serie en nuestro canal de Twitch y también de YouTube, clarísimamente. Porque esto va para largo. Ah, y aquí se me olvidaba. Devórame otra vez. Vale, y aquí Surprise Motherfucker. Motherfucker. Yo lo escribo así. Así se va a quedar. Me da igual. Sí, aquí una sorpresita, que ya veréis lo que es. Vale, pues yo creo que esto más o menos está bien. Lo que sí voy a poner aquí, que lo voy a poner exactamente igual que esto, lo único que lo voy a poner en un poquito más grande, lo voy a poner en un color sete así. Me gusta. Opa. Joder, vale, que tenía activado el block Mayus. Ay. Aquí y aquí. Lenguaje utilizado. Esto es el lenguaje que vamos a utilizar aquí. Hay muchísimos lenguajes. La diferencia entre ellos, bueno, dependiendo, hay muchas diferencias para lo que sean utilizados y para lo que se vayan a usar. Yo voy a proponer varios, porque después aquí cada uno tendrá sus cosillas. Yo en primer lugar pienso que para los fundamentos de la programación, el mejor es el C++. C no lo saltamos porque eso nada. Yo para los fundamentos de la programación el mejor es C++. Porque creo que es donde mejor se comprenden. Es un lenguaje brutal para mi manera de verlo. O sea, puedes hacer muchas cosas con el C++. O sea, a mí me flipa la manera en la que puedes trabajar con él y las cosas que puedes hacer. Pero todo, como todo en esta vida, pues tiene sus límites. Entonces hay para ciertas cosas que yo, o a lo que yo me dedico hoy en día, pues no lo veo o no lo utilizaría, ¿vale? Entonces para los fundamentos de la programación yo creo que vamos a utilizar C++. Tengo que repasar algunas cositas, ya veremos. Porque, hostia, yo C++ hace perfectamente 6 años que no toco. No programo en C++. Pero bueno, al final es como el que está 6 años, el que sabe inglés y está 6 años sin hablar inglés. Al principio duro y después suelto. En cuanto a las bases de datos, vamos a hablar de bases de datos relacionales. Entonces vamos a utilizar PLSQL. Ese es el que yo sé, o bueno, incluso si queréis podemos hablar un poquito de SQL Server. Vale, no difieren mucho el uno del otro. Al final la sintaxis es toda igual y esto sí es verdad que no hay mucha diferencia. No hay manera de verlo. La manera quizás en la que, por ejemplo, en SQL muchas veces no hace falta mencionar directamente el esquema. Puedes escribir la tabla. Si tienes una tabla con 2 tablas con el mismo nombre en diferentes esquemas, entonces sí, pero normalmente no. Y en SQL Server, en cambio, cuando quieres hacer tratamientos directamente desde el backend de una web, pues sí tienes que mencionar el esquema, si no te va a decir que te peines. Básicamente que te hagas así y suerte, chique. A comer y a llorar al barranco. Entonces, como hemos dicho, para base de datos utilizaremos estos dos. Sobre todo este es más un repaso.
Y nada, y ya por último, para la programación web, aquí, bueno, ya veréis lo de la sorpresa y tal. No solo nos vamos a centrar en uno, veremos muchas cosas, pero sí es verdad que para enseñaros a lo que yo me dedico, a cómo es la parte backend de una web, yo creo que la manera que yo conozco, que yo sé y como mejor me desenvuelvo, es mediante el lenguaje C#. Y sobre todo vamos a trabajar en .NET Core. Esto suena a chino mandarín, es normal, pero ya veréis. Esto ya lo entenderéis cuando toquemos cada uno de los temas. Entonces, pues mira qué bonito queda. Esta es nuestra estructura general de las clases de programación. No están nada mal, en verdad. Yo las veo bastante buena. Lo que no sé es si poner a lo mejor... Lo que no sabría es poner a lo mejor... Si poner aquí al lado cada lenguaje. Porque esto va sin lenguaje. Esto al final esto es lenguaje natural y esto es un diagrama. Y dejar lenguaje utilizado. Pues mira, sí. Lo voy a cortar aquí. Pam, pam. Toma. Aquí. Pum. 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 Y esto aquí. Epa. Perrito. The perrito. Vale. The fucking bad. Perfecto. Yeah. Esto es muy chill. Esto es en plan... Qué ganas de un festival, hermano. Pero ahí que metan tralla en el festival. Pum, 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 pum. Eso ahí. Cómo me gusta. Vale. Y de momento, pues lo dicho. Esta es nuestra estructura. Yo no la veo mal, la verdad. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I moved to the side, when I moved, call you